Como siempre, ahora tenemos una invitada especial. Le doy la bienvenida a Karina Sosa, diputada del Parlamento Centroamericano y además secretaria nacional adjunta del FMLN. Bienvenida, Karina, gracias por estar con nosotros en Barcito FM. Gracias, Franklin. Un saludo a la audiencia que está expectante sobre estas entrevistas que están cada día llevando más elementos de la coyuntura nacional con valoraciones reflexivas e importantes a tomar en cuenta por cada uno de los que están viéndola siempre. Karina, de entrada, esta es una plática relajada, la idea aquí es que la pasemos bien, la idea es una plática, una charla after office, ya en bajada. Y además consultarte sobre varios temas que han estado ocurriendo la última semana y que han sido en realidad noticias graves en algunos casos. Hemos visto cómo familias han pasado situaciones muy delicadas y que todavía se encuentran en entornos que no quisiéramos que pasara la familia en El Salvador, y nos referimos a la emergencia por las lluvias. El país en este momento se encuentra en una alerta de emergencia y quisiera que empezáramos por ahí. Le voy a pedir al equipo que nos comparta unas imágenes para un poco refrescar lo que sucedió en las últimas 72 horas y cosas que hemos visto que en realidad son alarmantes de cómo se encuentra la condición en el país. Son inundaciones que ya teníamos rato de no ver. Tropical storm. Algunos han hablado de casos que no se han limpiado las tuberías, que no se han preparado las condiciones a nivel del sistema de emergencia. Algunos diputados los hemos visto tratando de justificar de que la gente tira la basura a la calle. Lo concreto es que hay ya un resultado grave. Creo que lo peor de todo es las pérdidas de vidas humanas que hemos tenido y, por supuesto, la pérdida de bienes materiales que, como siempre, como ya es tradicional en todos los años, y aunque se ha ofrecido y se ha prometido de todo, en el caso de las familias y toda la familia que vive en la Santa Lucía, en Ilopango, nuevamente volvimos a ver las escenas de la gente tratando de rescatar sus pertenencias, tratando de ver cómo resolvían. Es impresionante en realidad cómo el clima y el medio ambiente también nos manda señales y mensajes claros de que hay que hacer algo, ¿verdad? No se tienen datos de pérdidas, no se tiene todavía esa información. Sí hay casos de un par de personas que perdieron la vida por esta situación, y por supuesto hay mucha incertidumbre y preocupación en la familia. Si quieres, Karina, ¿cómo ves lo que ha sucedido hasta hoy en esta condición, en este estado de emergencia? Y sobre todo, ¿cómo ves que se ha abordado, digamos? El tema ha sido ya un tema que no es nuevo, sino que ya es recurrente, pero esta es, digamos, una primera situación de cómo vemos a este gobierno enfrentando esta condición. Bueno, en primer lugar, mi solidaridad con la familia de las víctimas fatales de esta situación mal atendida. Y también mi solidaridad con quienes han tenido pérdidas materiales importantes. Sabemos que entre una y otra pues es la vida lo preponderante, pero sin embargo ha habido un impacto también material en las familias que se han visto afectadas durante y posteriormente a la tormenta. Y lo que esto refleja es una cosa muy sencilla, muy objetiva: el desmantelamiento del sistema de protección civil, que no costó un día, 2 días, una semana en construir. Nuestro país de por sí, y esto es algo que en cualquier espacio lo voy a plantear así, nuestro país es un país vulnerable porque tiene mucha condición sociodemográfica que incide para esa vulneración. El tema del cambio climático es algo latente, es algo que por más que yo quiera eludir responsabilidad, está ahí, y si hay una autoridad que es la que está conduciendo el país con un gabinete, son elementos que no puede, no debe, y es increíble que no tome en consideración para ejecutar planes y programas de atención y prevención. Nadie se lo cree. País vulnerable, encima un cambio climático, un ambiente vulnerado. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a la autoridad? ¿Desmantelar algo que ya se había construido o reforzar, fortalecer, mejorar, a fin de tener las mejores herramientas para atender ese cruce de cosas que nos ponen en una situación complicada?
No, pero al señor se le ocurrió desmontar el sistema de protección civil. Y eso al final, ¿a quién le hace daño? Porque es que en cada acción que ejecuta este señor y su gabinete, lo que refleja es la gana, a como de lugar, de borrarte de la mente que el Frente hizo algo positivo por El Salvador. Es que no puedo, es que no soporto, es que debo quitarlo de la mente de la gente, a como de lugar, aunque el precio sea, como en este caso, víctimas mortales, lamentablemente. Y eso es algo que duele, porque uno quiere a su país, vivimos aquí, lo que queremos es que se desarrollen las mejores condiciones para que las familias tengan una mejor vida. Ese debería de ser el objetivo de cualquier gobierno nuevo en relación a uno saliente. No la rivalidad de cómo hago para borrar lo que este hizo, porque no quiero que te acordes de ellos. Porque yo quiero que te quede claro que yo soy el superfantástico y que aquí no hubo nadie más antes que yo. La política y El Salvador nació cuando esta estrella apareció. No, no es así. Discúlpenme, no es así. Entonces, si tenemos una combinación de situaciones difíciles, la responsabilidad y la obligación de quien conduce el país con su gabinete debería de ser fortalecer lo existente, mejórenlo, supérenlo. Nosotros no nos enojamos por eso, háganlo, porque es en función de un país, es en función de la población salvadoreña, es en función principalmente de aquellos sectores más vulnerables como los que acabamos de ver, la gente que vive en Ilopango, la gente que está alrededor del río de la Málaga, la gente que vive al pegue de cerros o que viven en quebradas. Y en las comunidades. Es que exactamente, entonces, ¿por qué nos vamos a enojar nosotros que se atienda de mejor manera esa gente? Al contrario, ese debería de ser el punto final que se traza, no el desmontaje y el desmantelamiento de un sistema que, como dije al principio, no tardó un día, 2 días, una semana, un mes en construirse. Tomó tiempo y acumuló experiencia para que las autoridades pudiesen tomar en cuenta todos los aciertos y desaciertos y pudieran construir el sistema que teníamos. Recuerdo yo muy bien a quien era el encargado del sistema de protección civil. Salía como con 3 días de antelación o un poco más, anunciando lo que podía venir al país ante una situación de emergencia como la que recién vivimos. ¿Y para qué hacía esto? Pues lo hacía justamente para salvar vidas, vidas que este gobierno no pudo salvar. Porque cuando salió este gobierno en el marco de la tormenta, ¿qué tipo de clasificación de emergencia había dado? Bueno, estos 2 días hemos tenido una alerta roja y casi todo el día ha estado soleado. Sí. Hoy tarde hemos tenido tormenta, ayer tarde hemos tenido tormenta también, pero estuvo soleado. Y en el marco de la tormenta dieron una alerta estratificada, creo que le llamaban, no sé si estoy usando mal la palabra, pero dieron una alerta que la franja del litoral de la zona costera. Era la zona costera la que tenía una alerta un poco más aguda en relación al territorio nacional. ¿Y cuándo salió esa alerta por parte del gobierno? Sí, no, ¿Cuándo salió el gabinete a atender la emergencia? Yo, por lo menos lo que yo vi, fue en el marco de la emergencia, un tuit donde decía que ya había mandado a todo el gabinete a atender la emergencia cuando estaba recién pasando la lluvia. Es lo que yo vi, no sé si antes hizo algún anuncio, pero he buscado y no lo he encontrado. ¿Y por qué decimos esto y por qué señalamos esto? Pues lo señalamos porque no es justo que quien pague los platos rotos de la gana de borrar lo que se ha hecho sea el pueblo. Y esta la gente más jodida. Es la gente que está en las comunidades más vulnerables todavía, como hemos podido constatar en el caso de las víctimas, a quien según hacen una narrativa de cómo fue la situación que tuvieron que padecer hasta morir, es algo que golpea, que preocupa y que lo hace pensar a uno que si en manos del funcionario está poder hacer mejor las cosas, no hay que dudarlo, hay que hacerlo, porque se trata de salvar vidas, se trata de mejorar condiciones, se trata de ir al encuentro, de transformar realidades en sentido positivo, no a peor. Hay que tomar en cuenta que este gobierno ha desmontado la capacidad de los municipios y de las alcaldías con la supresión del FODES. Y entonces tú te preguntas, porque el municipio es el que de alguna manera está ahí, pues en la jugada, más en territorio, cerca de la gente. Pero ahora, ¿cómo opera un sistema sin capacidad de los municipios? Eso es algo básico y fundamental. Quien tiene el mapa más claro
de todas las comunidades vulnerables que tiene o las condiciones que tiene cada comunidad de su municipio es el alcalde, es el consejo municipal. Son las autoridades locales quienes tienen diagramado de mejor manera ese mapa de vulneraciones. Ese punto que has tocado es clave. Sin recursos, ¿cómo va a salir en una emergencia el alcalde a atender a su comunidad? Aunque quiera, aunque sepa qué es lo que hay, pero si no tiene los recursos es imposible. Lo que puede hacer es acompañar nada más con su presencia, él y su consejo municipal. Pero ¿qué más pueden hacer? Y eso es algo inhumano, porque el atentar contra el desarrollo local no es atentar contra la cabeza del municipio, que es el alcalde o su consejo municipal. Es atentar contra las condiciones de vida y desarrollo de una comunidad. Por ende, ¿qué significa cuando una comunidad tiene menos desarrollo y menos oportunidad? ¿A dónde lo va a buscar lo que no tiene ahí? Ojalá que lo va a buscar en otro país. Sí. Genera más migración, sí. El tema de lo que estamos viviendo, la falta de fondos, el retroceso en el ámbito municipal y el retroceso en el desarrollo local tiene un impacto una relación muy estrecha con la migración. La gente no tiene condiciones, la gente busca condiciones donde puede estar mejor, donde se puede desarrollar y donde puede aportar al desarrollo de su familia. No, y es bien jodido porque tomemos en cuenta que casi como está de carísima la vida ahora y en una tormenta perdés no sé, tus muebles, tu refri, tu cocina, se te moja la tele, o sea, lo poquito que tiene la gente se arruina, se te daña, o sea, entonces vos decís, es bien jodido, o sea, que yo francamente, ojalá que ya no le siga, que se busque una manera de responder o de prevenir, porque después de que pasan las tormentas te quedas en la calle, o sea. Prácticamente es el acumulado que la gente puede hacer con salarios mínimos, sí. o con ingresos pues si te imaginas mínimos diarios que pueda ir percibiendo. Que en una tormenta se te va tu cama, tu sillón, tu salita, tu comedor, tus electrodomésticos, o sea, y te quedas después viendo a ver cómo es bien jodido, o sea, ojalá que, la verdad es que necesitamos que de alguna manera políticamente se logre atender cómo se debe hacer esto. Y ese tema de la inversión, o la falta de lo que le corresponde al municipio, que en este caso es el FODES, la falta del FODES se va a sentir más en momentos difíciles, sí. Lamentablemente. Pero no solo eso, el corte que ha habido de la coordinación, porque sí, sos de otro partido, no quiero coordinar con vos. Eso es terrible, porque ahí hay vidas humanas de por medio. Hay gente que necesita que su gobierno central y local lo asistan, lo atiendan, se coordinen, porque es para ellos que están ahí, sí. No para cada uno de ellos, sino en función de sus habitantes. En teoría, todos esos recursos que tenían los alcaldes ahora se administran de forma central. En teoría digo porque los alcaldes lo que han dicho... Bueno, pero a mí me preocupa, por ejemplo, y hay que prestarle atención a esa exorbitante cifra que dice el alcalde de San Salvador que va a tener para 465 personas. Porque está hablando de un recurso exorbitante. Mientras tanto, hay otros municipios también con condiciones vulnerables, como o más que San Salvador, y no tienen acceso a recursos. Y entonces hay una desproporción, porque hay una exhibición de una cantidad gigantesca de dinero para San Salvador, para una cantidad de personas, pero ¿y qué hay con el resto de municipios del país en donde están todos los partidos políticos gobernando? No estoy hablando por uno, estoy hablando por el tema de necesidad y de sentimiento humano, de cómo atender a las personas. No estoy hablando de quién dirige el municipio. En todo caso, creo que también es una época de mucha solidaridad para tratar de ayudar a la gente que de alguna manera perdió, por supuesto, lo más valioso es la vida, por supuesto, sin duda, pero bueno, perder sus cositas, no sé, las cosas de tu casa, y ojalá que el salvadoreño y nosotros, digamos, la población, el salvadoreño y la salvadoreña, siempre ha sido de buen corazón, de mucha solidaridad, y entonces yo creo que ahora, en estos tiempos, a esta gente que ha perdido mucho, y que ha perdido tal vez lo poquito que tiene, hay que ayudarle, o sea, hay que ser un poquito bondadoso, y lo que podamos hay que llevarlo, independientemente de la agenda política. Creo que ahora toca ser salvadoreño, ¿verdad? Has tocado un punto clave, que ha sido parte de lo que más ha estado utilizando este gobierno, lamentablemente, es truncar esa esencia, o pretender, mejor dicho, truncar la esencia del salvadoreño. ¿Por qué destaca un salvadoreño? Porque hemos destacado siempre como salvadoreños.
Sí. por ser solidarios, por echarle la mano, aunque no tengas plata, aunque no tengas dinero, ves cómo te rebuscas y le ayudas a quien te necesita en un momento determinado, llevándole tortillitas, llevándole una sábana, dándole tu ropa, con una pala, quitando ripio. En momentos difíciles se nota todavía más ese sentimiento y esa calidez humana que tenemos los salvadoreños. Esa es nuestra esencia. No se la dejen tocar, no se dejen tocar su esencia. Con toda esta campaña que ha tenido permanente el presidente desde que era candidato a la presidencia hasta hoy en día, lo que más destaca es un contravalor en relación a la esencia salvadoreña. Sí. Y es: deja de ser solidario, busca cómo le sacas el ojo al otro, reíte cuando el otro esté fregado, hacele memes cuando se caiga. O sea, es una situación completamente contraria. Si usted repite lo que le pone a repetir a alguien, que como no tiene cómo parir ideas y cómo conectar con el sentimiento de su necesidad para transformarlo, lo primero que se le ocurre es ridiculizar al otro, señalar, perseguir, atacar, dividir y que usted me odie. Eso es lo primero que se le ocurre a alguien que no se le puede ocurrir otra cosa para cambiarle la vida a usted. Así de sencillo. Entonces, ¿a usted qué le toca como salvadoreño? Seguir siendo él o la salvadoreña de siempre. Y en estos momentos difíciles se pone a prueba mucho más todavía ese sentimiento salvadoreño, solidario, entregado y buscando cómo hacer el bien al vecino o a todo aquel que lo necesite. No debemos dejar que este tipo de nueva forma de hacer política permee nuestra esencia. Quiero tocar un poco de eso, pero con algo que hemos visto en las últimas semanas. El país ha venido denunciando, digamos, una buena parte de los sectores de voces críticas, un estado de persecución, un estado de acoso, un estado de desprestigio, de campañas de ataque. Y estas últimas semanas hemos visto, a mí hay una cosa que me sorprendió y francamente creo que eso no tiene explicación, no hay forma de presentarlo. Una cuenta oficial de la Policía Nacional Civil haciendo prácticamente una campaña de desprestigio contra el secretario general del FMLN. Es impresionante y creo que el director de la policía debería explicar cómo una institución se presta para eso, sobre todo la policía. Pero bien, lo que te quiero preguntar en concreto es cuál es la lectura que se está haciendo sobre este tema y sobre todo que está dirigido al secretario general, digamos, del partido de izquierda. Bueno, yo siempre lo he dicho que lamentablemente para mí la democracia ya no agoniza, la mataron. Porque toda esta forma de buscar tener el control absoluto, que ganan que fuera para cambiarle la vida a los salvadoreños, control absoluto para ver quién me estorba, cómo yo callo al que está diciendo lo malo que estoy haciendo. No me interesa ser incluyente, a mí lo que me interesa es que me alaben y que digan que todo lo que yo hago, presidente, es lo mejor que le ha pasado a este país y es lo mejor del mundo. Si alguien viene diciéndome cosas que estoy haciendo mal, no lo acepto. Y por el contrario, hago uso de todo lo que tengo aquí sobre la mesa, en mi poder, para aplastarlo y aniquilarlo. Eso se llama intolerancia. Él no aguanta que se le diga lo malo que está haciendo. Pero en este caso, dirigir una acción o promover o estimular o facilitar o que se dé este tipo de acción contra un secretario general de un partido como el FMLN, un partido de izquierda como el FMLN, es un mensaje mucho mayor, porque le estás diciendo al país y al mundo que no aguantás adversarios, que no aguantás que te digan cómo es la cosa, que no aguantás que te digan que se están violando derechos de la población, que no aguantás que te digan que tenés que ser transparente. Sí, es que eso es lo que aceptaste cuando te metes a las reglas del juego, de la democracia, para ganar si te gustó, pero ya cuando llegaste de facto las cambias porque te afectan. No es posible. Si aceptó las reglas del juego de la democracia para competir en una elección y se ampara en ellas diciendo que bajo esas reglas ganó, entonces ¿por qué hoy no las respeta? Si en esa pluralidad donde él se sometió, en esa campaña, había múltiples pensamientos y los demás demostrábamos madurez política escuchando y refutando las
los planteamientos que hacía, porque no habían propuestas, cuando estábamos en campaña no habían propuestas, pero los planteamientos o las cosas que externaba, los demás tratábamos de hacerlo, de hacer planteamientos maduros en relación a lo que externaba. Eso es lo que esperábamos ahora, porque hay que decirlo con claridad. 1.4 millones de salvadoreños, de casi 6 que en el momento de la elección vivíamos en el país y más de 3 fuera del país, 1.4 fue el que tomó la decisión. ¿Quiénes somos la mayoría? Los que no tomamos la decisión de votar por él. Sin embargo, cuando acepta ser presidente de El Salvador, no dice acepto y juro ser el presidente y respetar los derechos sobre esta constitución, juro respetar los derechos solo de los 1.4 que votaron por mí. ¿A dónde lo dijo? Aceptó el paquete, y el paquete significa pluralidad de pensamiento. El paquete significa que en este país hay mucha gente que pensamos diferente, y no ha sido hasta ahora que él es presidente. Ha sido cuando nosotros éramos gobierno, ha sido en gobiernos anteriores. Nosotros también como gobierno tuvimos que administrar una pluralidad de pensamientos y tuvimos tolerancia y madurez política. Y con nosotros fueron muy duros a tal punto de obstaculizarnos muchas cosas desde la Asamblea Legislativa, que creían que nos afectaban a nosotros, pero a quien realmente se quedó demostrado que afectaban era el pueblo salvadoreño. Pero en este caso, Karina, ¿qué significa que el aparato, digamos, o que haya una operación a ese nivel donde vos ves metida la Policía Nacional Civil, y ya hemos visto casos adicionales con otro tipo de voces críticas? Un economista que le hicieron pedir disculpas públicamente, hemos visto casos de jueces que han sido cuestionados, vigilados en sus casas, exdiputados que han sido casi que idos a vigilar a sus casas, etc. Hemos visto situaciones, pero ahora se está tocando, digamos, ya a un secretario de un partido político. ¿Qué significa esto? O sea, ¿es normal? ¿Se debe tolerar? ¿O hay razón? ¿O en realidad estamos a punto de entrar a una situación más grave como país y como Estamos avanzando en gravedad. Estamos avanzando en una situación de gravedad. Y el punto es que en la medida que avanza el tiempo y hay menos respuestas para los grandes problemas del país, la situación corre riesgo de agravarse más todavía. Porque él no encuentra respuestas para el alto costo de la vida. No sabe cómo responderle a la gente que ahora tiene que pagar más de $50 en su canasta básica, en su canasta ampliada. Y en la canasta básica más de 24 dólares más. Y su salario mínimo está igual. No ha habido un incremento al salario mínimo. Hay jóvenes que salen, no encuentran oportunidades para trabajar. Hay mucha gente mayor tampoco que no encuentra trabajo y le es más complicado. En este país la mayoría somos mujeres y no lo utilizo como un discurso, lo utilizo como una preocupación. El 54% aproximadamente de quienes vivimos en El Salvador somos mujeres y la mayoría madres solteras que tienen que velar por sus hijos, administrar los poquitos recursos que puedan conseguir para darles de comer y ayudarlos a desarrollarse bien en su crecimiento y darle las mínimas condiciones para ello. Eso es preocupante. Entonces, ante la falta de respuesta de ese incremento exorbitante de la canasta ampliada, de la canasta básica, al no tener respuestas para quienes no tienen empleo, al no tener respuestas también en otros aspectos como el tema de la reunificación familiar para quienes se han ido fuera del país, porque como no tiene una buena relación con gran parte de los países del mundo, no hay forma de cómo entablar algo para que se beneficie a los salvadoreños que están allá. Entonces, ante estas cosas, al no tener respuesta, busca señalar, busca atacar, voy a poner esto en escena, porque como me están pidiendo aquí todos esto, y yo no hay qué hacer, voy a sacar esto. Entonces, la mirada de todos, para acá, por favor, para acá. Porque yo no sé qué decir aquí, porque yo no sé qué hacer aquí, porque no se me ocurre cómo resolverle los problemas al país. Entonces necesito que miren para acá. Y entonces en ese afán de miren para acá, va a ir creciendo la cosa, porque como ya no son un año, no son meses, no es un año, no son 2, son 3. 3 años culpando a otro, ya raya. ¿Qué quiere decir creciendo? Más o menos para que la gente lo entienda. Va a ir avanzando, ¿qué está pasando? va a ir avanzando el el tema de la vulneración a derechos y de la persecución política. Eso no hay duda, no hay duda. Y también él piensa, y su gente, que al amenazar
a un secretario general, va a callar a un partido. Siéntese y espere. Siéntese y espere. No nos va a callar. Es que eso se trae, eso se conecta, eso lo tenés en tu corazón, eso te duele, eso te hace hablar, te hace gritar. La injusticia no se puede callar. Yo no puedo callarme cuando veo el tuit de una mamá que pone que se llevaron a su hijo con una discapacidad mental, en lo que lo mandaron a comprar en Santa Tecla productos para la venta que iban a hacer esa noche. Con discapacidad, la mamá publica hasta los papeles de Funter y otras instancias donde demuestra la discapacidad de su hijo, acusado por la autoridad de agrupaciones ilícitas. Esas cosas uno no se las puede callar. Dejaría de ser salvadoreña, y ya no digamos funcionaria, dejaría de serlo. Si yo veo que a otro le duele, entonces ¿qué busca con la amenaza a un secretario? Que es grave, utilizando las instancias del Estado como lo es la policía. Porque al secretario general le iniciaron una campañita hace un par de semanas y lo tenían en tendencia en Twitter. Ellos creen que uno no se da cuenta que lo que estaban era adobando un ambiente para, según ellos, hacer que el pueblo clamara, incriminara a nuestro secretario general. Ya no les pega eso, eso no les pega. Ya sabemos todos que es parte de su estrategia buscar cómo desgastar a alguien para llegar a ese punto, y eso ya es vulgar. Ya a nadie engañan con eso. Hicieron eso, a donde se les pasa la mano es que meten a la policía. Porque ¿qué nos recuerda esto a quienes tenemos un vago recuerdo al menos de lo que fue la guerra, y ya no digamos a quien le tocó vivirla? ¿Qué recuerda? Que esto ya ha pasado en El Salvador. Que esto creíamos que ya eran cosas superadas, creíamos que ya habíamos avanzado en democracia y en respeto a derechos, pero vemos cómo estos dinosaurios de la política están desempolvando viejas formas de hacer política, porque el autoritarismo es una forma viejísima, antiquísima, no tiene nada de novedosa, es prehistórica esa forma de hacer política, sometiendo a los pueblos, persiguiéndolos, silenciando la voz de todo aquel que incomoda. Eso es prehistoria. Si me dijeran que estamos ante un gobierno de avanzada, estaríamos ante un gobierno que respete y que sea tolerante. Pero no aguanta. No aguanta. Y he visto interesante lo que uno ve en las redes sociales. He visto cómo varios de los que replican esta forma de hacer política, pedir que ya no los ataquen así, que no los denigren. ¿Y quiénes empezaron esta nueva forma de hacer política? Pero cuando ya la gente aprende y se las devuelve, ya no les gusta. Pero esto es lo que han estado instalando, lo cual no quiere decir que es correcto, porque yo lo decía al principio, no podemos dejar que toquen nuestra esencia de salvadoreños, solidarios, comprometidos, de ser unas personas que siempre hemos apoyado a los demás. No podemos dejar que esta forma de hacer las cosas actualmente nos permee, nos divida y revuelva nuestro país hasta tal punto de generar vulneraciones en muchos derechos humanos que ya habíamos avanzado. ¿Cómo FMLN están abordando el tema y hay alguna, digamos, reacción que se puede tener en los próximos días? Sí, es algo que hemos estado valorando y quiero aprovechar también para hacer un agradecimiento aquí público a todos aquellos internacionalistas que han estado al pendiente de lo que está sucediendo en nuestro país, particularmente con nuestro secretario general. Agradezco las muestras de solidaridad y sobre todo esas expresiones que hemos recibido y que también yo particularmente como secretaria adjunta he recibido de muchos internacionalistas, en donde están mostrando su solidaridad, pero además nos dicen que estarán pendientes de lo que suceda en el país y puntualmente a nuestro secretario general. ¿Cuál es la imagen que se proyecta hacia afuera con este tipo de situaciones? Bueno, es inestabilidad, intolerancia, división, falta de oportunidades, violación a derechos humanos. Todas esas cosas son parte del lenguaje que fluye cuando uno intercambia con una persona que no es salvadoreña. Cuando hemos tenido la oportunidad de intercambiar con cualquier otra nacionalidad, sea funcionario o no, la gente ve estas acciones con preocupación. Y lo que más llama la atención es que un presidente tenga todo el aparataje del Estado a sus pies y lo utilice para aplastar un adversario político, que lo utilice para meter presos a los adversarios políticos. Eso es algo que se ve gravísimo en la comunidad internacional y en cualquier persona que entienda, sepa de política y que tenga una lectura sobre El Salvador. Esto es lo que yo puedo decirles que ha sido mi experiencia con esas personas que he intercambiado durante este tiempo fuera del país.
Metémonos un poco el tema del tema migración y el tema de la agenda de la política exterior, y en este caso, bueno, tú conoces un poco este tema y ahora dentro del Parlacen también abordas un poco la lectura que está viendo la región y cómo se está viendo el país. Si querés, para entrar, ¿cuál es el balance que se puede hacer en 3 años de la política exterior del gobierno? ¿Cuáles son sus características? ¿Tiene sentido? ¿Ayuda o contribuye a alguna ruta de país? ¿O cómo están esas relaciones? Una relación que se ha venido trabajando también desde hace años, pero que ahora por lo que vemos no da buenas señales. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Ya? Sí, claro. ¿Cuál política exterior? Eso es lo que, bueno, no sé. ¿Cuál política exterior? Eso habría que... Realmente es algo que preocupa, porque ¿qué es una política exterior de un país? Es cómo te ves insertado en el concierto internacional y cómo ves a tu país y cómo ves que vas a traer un beneficio al país producto de las relaciones que fortalezcas o que apertures con otro país. Ese debería ser el enfoque, cómo yo mejoro las comunidades de mi país, cómo yo mejoro la atención que puedan tener mis compatriotas en determinado país como migrante, cómo yo pienso eso, cómo yo lo pienso hacer, ultrajando al país donde va mi migrante o ultrajando al país que le pido que me dé cooperación. Creo que es bien difícil así. Yo considero, y el partido ha sido muy claro en el tema de política exterior, y es que los países debemos de exigir respeto a nuestros pueblos, a nuestras decisiones. Lo hemos dicho siempre y hoy no es la excepción. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos deben ser principios basiquísimos que te tienen que respetar quienes quieran fortalecer una relación con vos y poner por encima de todo qué beneficio le vas a traer a tus habitantes, pero también tenés que pensar en el marco de una política exterior cómo vas a dar también vos a otros países de lo poco que podás tener, porque si bien es cierto, somos un país que no tenemos bondades como otros países con los que podemos buscar un fortalecimiento de una relación o una apertura, pero también es cierto que el salvadoreño tiene algo que dar. Tenemos aprendizaje en diferentes áreas, experiencia en muchas áreas que puedes entrar a un intercambio como parte del fortalecimiento de una relación, siempre pidiendo respeto, pero dando de voz, no solo pidiendo. Y en este caso hemos visto cómo, bueno, recién llegó y de sus primeras pruebas de fuego que tuvo en el ámbito internacional fue el tema del Zika, que no llegó, tenía como 2 días de ser presidente y dejó sola a la canciller y era él el que iba a recibir, no llegó. Y de ahí vimos cómo en los próximos meses, durante su primer año, su política exterior era compararse con otros países de la región o el mundo para ridiculizarlos o para ponerlos muy, muy abajo de donde estaba El Salvador. No, así no se construye política exterior. Eso no es hacer que te respeten. Eso no es fortalecer una relación. Eso es ir en detrimento de lo ya construido, que tampoco duró poquito en hacerse. Hubo un buen tiempo. Nosotros hemos sido firmantes, signatarios de muchos instrumentos internacionales en los cuales El Salvador se ha comprometido a respetar derechos y a respetar también el marco del derecho internacional para poder insertarse en ese concierto de lo internacional y poder avanzar de cara a poder traer resultados concretos al país. Y eso es algo que nos ha llamado la atención de cómo se ha estado manejando y sobre todo que no vemos claro cuáles son ese fortalecimiento de relaciones que puede haber con otros países, porque hacer una visita es una cosa que es de rigor en algunos casos en el tema de política exterior, como parte del fortalecimiento de una relación. Ajá, pero ¿qué podés traer para El Salvador? ¿Cómo se va a beneficiar el salvadoreño? Entonces, esas puertas se abren, esos espacios se fortalecen en la medida que pensás cómo hacerlo, no pensás cómo ponerte encima de los demás. Porque entonces no estés diciendo que pedís respeto a tu soberanía, porque también tenés que respetar a los demás, tenés que respetar la soberanía de los demás, porque eso es lo que pedís. ¿Ves en esto cuál ha sido la reacción de los países y los gobiernos amigos de El Salvador ante esa ausencia? Tú dices no hay plan, ¿verdad? O no hay ruta, no hay rumbo en materia de política exterior. Pero entonces, ¿cuál has visto que ha sido la reacción, la actitud, el comportamiento de los países amigos, de los gobiernos amigos, ante ese ejercicio que hemos visto durante 3 años de este gobierno? Bueno, hemos tenido, gracias a Dios, la suerte de que los gobiernos amigos lo que ven es a un pueblo
a un pueblo con necesidades, a un pueblo cálido, a un pueblo amigo. Y muchos de ellos se han quedado, a pesar de los desaires que puedan haber recibido, se han quedado acompañando al pueblo salvadoreño, porque saben de nuestra historia de lucha, porque saben que somos tenaces, emprendedores, porque somos un país que quiere desarrollarse principalmente por el pueblo, por la gente. Entonces, eso ha pesado muchísimo en que se continúen teniendo relaciones con muchos países y que se fortalezcan en algunos casos, porque nos quieren apoyar y acompañar en este proceso de desarrollo y de evolución y de transformación de las sociedades, y por eso hay cooperación todavía en el país, porque hay un pueblo que depende de esa cooperación, y eso es algo que yo particularmente lo agradezco, porque sé que el dinero de la cooperación no es dinero de las autoridades, sino que es dinero de un pueblo que está enviándolo a través de una autoridad, pero son impuestos de ciudadanos de otros países del mundo que son trasladados a El Salvador en materia de cooperación para generar espacios de desarrollo y para potenciar derechos. Esa es la apuesta de la cooperación, pero es un poco complejo cuando tenés una cabeza que no quiere respetar derechos. Entonces, fuera todavía mucho más acertado o mucho mejor aprovechado el tema del apoyo a la cooperación en planes, programas o diferentes actividades, si tuviéramos una cabeza que pensara en desarrollar El Salvador, si tuviéramos una cabeza que pensara en avanzar más de lo que ya se avanzó. Pero aún así aquí ha estado el acompañamiento de la comunidad internacional. Lo que yo lamento es, por ejemplo, en el caso de los migrantes. Sí. Se habían dado avances importantes, que ahora solo falta echar un vistazo para darse cuenta que también en esa área, en cuanto a la atención, hay retrocesos. ¿Por qué? Porque hablar del tema migratorio no es solo hablar del migrante que ya está bien establecido en un país determinado, es hablar del que acaba de salir de tu frontera, del que acaba de salir por cualquier frontera. Ese migrante es el más vulnerable y necesita todavía mucho más el acompañamiento de sus autoridades, especialmente del gobierno. Sin embargo, están abandonados. ¿Hay un incremento en materia de migración de El Salvador hacia otros países, y sobre todo Estados Unidos? Pregunto. Sí, pero aquí te quieren hacer un juego en la cabeza, como lo hacen en varias áreas, cuando te comparan, por ejemplo, las canastas básicas, cuando te comparan que el país, El Salvador, tiene menos cara la gasolina, pero no te dicen cuánto es el salario mínimo en el resto de países, ni cuántos son los productos de la canasta básica, te hacen un juego en la cabeza. Igual en el tema migratorio, te quieren decir que se está yendo más hondureño y más guatemalteco, pero si revisamos la cantidad de población que tiene en su territorio Honduras, que tiene en su territorio Guatemala y que tiene El Salvador, te das cuenta que de donde se está yendo más es del Salvador, porque aquí solo hay 6 millones. En los otros dos países andan por 10 y el otro pasa de 10 millones. Entonces, cuando comparas la cantidad de población que vive en los países versus la que está saliendo de cada país, te das cuenta que El Salvador tiene una cantidad importante de migrantes que se están yendo durante este tiempo y que no se quiere hablar de ellos y que no se les atiende. Como a mí me gusta hablar con cosas concretas, no solo bla, 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 pueden revisar en mis redes. Estuve en la frontera el año pasado en octubre porque yo quería ir a ver la situación de mis compatriotas y ver qué podemos hacer. En mi caso, lo que nos corresponde, en mi caso, es desde el Parlamento Centroamericano. Pero también soy una voz que puedo trasladarlo a otros espacios donde se puede hacer algo más desde ahí también por los migrantes. ¿Y qué me encontré? Abandono. Esa es la palabra. Abandono del migrante que va en tránsito. Y no me pueden decir que no. Porque yo he tenido reunión con autoridades de Guatemala y me han dicho en esas reuniones que no se había acercado en ese momento que yo estuve ahí y antes ninguna autoridad salvadoreña. Y entonces, ¿qué pasaba con el migrante deportado, como le llaman, pero para nosotros es retornado? Venían desde el sur de Estados Unidos, del norte de México, hasta Petén. Llegaban a Petén y no los dejaban bajarse ahí. Los metían otra vez en el bus y los mandaban a Corinto, frontera Honduras-Guatemala. Estamos hablando de cerca de 300 kilómetros desde allá hasta El Salvador. Se pueden imaginar. Venían con sus sueños rotos, con las esperanzas truncadas, sin pisto, con deudas más de las que se llevaron, porque el pago del coyote y todo lo que debían es más todavía. Y los van a tirar a Honduras y no llegaba ningún cónsul a atenderlos. Y sin embargo vemos una altísima campaña por el tema del voto en el exterior, metiéndole otra mentira al salvadoreño en el exterior, diciendo que nunca habían votado y que hoy sí. Y me da una cosa ver gente tan
sin escrúpulos repitiendo esto en la Asamblea Legislativa y diciendo que nunca habían votado, cuando este presidente ha sido presidente con votos de algunos salvadoreños en el exterior. O sea que les ignoró el voto, pues. Les ignoró el voto y entonces viene y le da realce al tema que para mí es un derecho que hay que fortalecer y ya existía, pero había que ampliar la posibilidad de votación de ese derecho al resto de salvadoreños en el exterior. 100% de acuerdo con eso, pero no decir que nunca hubo. Pero tampoco poner eso como la única atención hacia el salvadoreño en el exterior, porque El Salvador casi no te dicen de manera clara que lo único que les interesa es que vote el que está allá, el que va raspándose, el que se está escapando a ahogar en el río, no les importa. O sea que... Y migrante es el que ya se estableció en un país determinado como el que va en tránsito. Sí, claro. Migrante es el que tiene papeles como el que no tiene ningún papel. Y obligación del Estado y obligación del presidente es con todo migrante. Una cosa es abordar, digamos, lo que es proceso, lo que es la ruta del migrante, las condiciones. Si querés, hablemos de eso de manera muy concreta. ¿Qué se está haciendo a través de la Cancillería, de los consulados, de la embajada, por ejemplo, que hemos visto una embajadora así que anda por todos lados, pero en concreto, ¿en qué se ha traducido para contribuir o colaborar a ese migrante que va en ruta, que se arriesga a todo lo que ya sabemos? En concreto, han clasificado la migración y le han puesto énfasis al que le puede dar rédito político. Bien duro lo que estoy diciendo, pero ese es el resumen que te puedo decir y a los que nos están viendo de cómo está la atención hacia el migrante en este momento. Lo lamento, me duele, he acompañado durante el tiempo a los migrantes en lo que yo he podido como funcionaria, mi partido ha hecho propuestas importantes, he participado de iniciativas, he promovido iniciativas también, y lamento decir que lo que ahora veo dista mucho de lo que habíamos logrado avanzar. Ustedes ven solitos a los salvadoreños con TPS haciendo su cabildeo ahora en el Congreso de Estados Unidos, solitos. Cuando antes andaba el canciller Hugo Martínez tocando puertas a los congresistas, porque ¿qué tenés que hacer? Pedirles que tomen en consideración elementos y factores para no afectar a tu migrante, pero no le puedes decir, hágame la ley así, tome esta decisión, pero sí puedes acercarte como autoridad responsable de tus migrantes para abogar porque reciban un buen trato y que puedan llegar a las peticiones que ellos están haciéndole a la autoridad de un país determinado, en este caso los migrantes con TPS. Tomemos en cuenta aquí, porque eso sí fue público, hubo información de una inversión muy fuerte para pagar o contratar a un equipo lobista, ¿ya? Así es. Que en teoría iba a mejorar la comunicación con los congresistas, con el Senado y con el gobierno, etcétera. De eso se sabe algo porque es una inversión importante, digamos. Fue una inversión importante de dólares del pisto de los salvadoreños, dinero de los salvadoreños invertido en un lobby para limpiar. ¿Ha tenido resultado eso? Para limpiar la cara, lo dudo mucho, para limpiar la cara de cómo se está administrando el país en este momento. Y es algo que no ha dado resultado porque la realidad que se vive en este país brota por los poros del Salvador. O sea, por más que quiera tapar, brota por los poros del Salvador esta realidad. ¿Cómo calificarías ahora la relación entre este gobierno del Salvador y el gobierno de Estados Unidos o el Estado? ¿Por qué quieren tapar el tema del migrante que se va? Ajá. No puedo pasar a responder esto sin decir esto. ¿Por qué quieren tapar la realidad del migrante de a pie, el que va saliendo de la frontera? Porque un migrante que sale significa que no tuvo oportunidad en su país. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Reconocer que está saliendo porque no tiene una oportunidad para ver qué haces en esas situaciones. Y yo no estoy diciendo con esto que antes no habían migrantes porque el gobierno del frente estaba. Han habido migrantes, pero nosotros nunca ocultamos que salían, sino que los identificábamos y buscábamos ver qué se hacía. La migración es un tema complejo, no se va a terminar, pero hay que buscar la forma de mitigarla y de humanizarla, no ignorarla, no malatenderla, no maltratarla, no maltratar al migrante, no ignorar al migrante, hay que atender al migrante y sobre todo ir al encuentro de la causa estructural e histórica que ha hecho que se vayan. Tema económico, tema seguridad, el tema de la reunificación familiar, que es un derecho que no le puedes negar a los hijos crecer y desarrollarse. Bueno, el tema de las pandillas ha sido un factor que tema de las pandillas, ha provocado más migración también. La misma violencia intrafamiliar, este tema de los fenómenos climatológicos también ha generado un flujo migratorio importante, sobre todo del campesino que perdió mucho dinero porque una tormenta le llevó su cosecha y en este caso
hay más complicación porque ni siquiera se le ha dado de manera oportuna el tema de la semilla y los insumos agrícolas que el agricultor necesita para sembrar y producir en la tierra. Todas esas cosas no las puedes tapar, es que no puedes hacerlo. Como te repito, brota por los poros de El Salvador la realidad, por más plata que inviertan en lobby. Eso es lo que está pasando aquí y eso se está enterando siempre el mundo, aunque las noticias quieran dibujarlas como que este es el mejor país de todo el mundo y que aquí no pasa nada. Entonces, ahora entienden por qué no se atiende al migrante, ahora entienden por qué no van a la frontera, ahora entienden, es que no quieren que se sepa que se está yendo la gente porque no tiene oportunidades aquí. ¿Es prioridad la agenda del migrante para ese gobierno en tu lógica? ¿O a dónde está? Es que ha segmentado a los migrantes, los Solo ha los que clasificado, los ha clasificado. Me duele decirles esto, pero los han clasificado. Y entonces, al que yo le hago bombo y platillo, del que yo más hablo, es del que me interesa que vote por mí. Y entonces les miento. Mientras yo les miento, estoy tapando que aquí hay otra realidad que está latente y que no ha mermado y que se siguen yendo, que siguen saliendo de El Salvador y que tienen derecho a ser atendidos. Repito, voto en el exterior existía, pero le dijeron que no. Él mismo recibió votos del exterior. Pero lo que había que hacer era desarrollar eso para facilitar al resto. Yo acompaño que el salvadoreño debe votar. Yo creo que el salvadoreño tiene que tener derecho al voto, pero también creo que el salvadoreño que va arriesgando su vida tiene que tener la cobertura de su estado, independientemente del país donde esté, para no morir, porque no es justo que muera, y todavía cuando muere, ¿qué pasa con el migrante que muere o desaparece? Su familia tiene que hacer la rebusca, conectado con la familia que pueda tener en un país determinado, o con la comunidad salvadoreña hacia donde iba, para vender sopepatas, tamales, pupusas y recoger para traer el cadáver, cuando ese cadáver quedó en el camino, en gran parte por una responsabilidad del Estado, que no atendió de manera oportuna su necesidad. Sin embargo, el rollo le queda a la familia. El dolor de perder o desaparecer un ser querido, que queda en el camino, la esperanza muerta de esta familia, de que ese migrante iba a ser el aliciente de una mejor vida, y de ribete tienen que rebuscarse para traer un cadáver, es una cosa inconcebible en la que no se puede dejar de mencionar. Hay que seguirlo diciendo porque hay que buscar hacer un llamado de atención para que se dé una, valga la redundancia, atención a esos segmentos de la población salvadoreña que no han dejado de ser salvadoreños, lo son y tienen derechos. Todo migrante tiene derecho. Primer derecho, a migrar. Y de ahí todos los demás. No los dejó trabados en el cerco de la frontera, ni se le ahogaron sus derechos en el río cuando se pasó al otro lado. Ahí van pegaditos a su piel. Y entonces el Estado de El Salvador, el presidente y su gobierno, tiene la responsabilidad y la obligación de asistir a todos. ¿Cómo es el perfil del migrante? Porque muchos dicen que ya normalmente era, digamos, la gente de la Unión, de los cantones y gente de las zonas rurales de San Miguel o de Aguachapán, pero muchos hablan que ahora el migrante ya es urbano, ya es clase media que ve asfixiada su condición. ¿Cuál es el perfil del migrante que tú ves ahora? Definitivamente, porque una antesala previa que hay en muchos casos al tema de la migración hacia otro país es la migración interna, producto de muchas causas. El tema de la inseguridad generó una migración, un desplazamiento interno. El tema de los fenómenos climatológicos, también un desplazamiento de lo rural a lo urbano para conseguir mejores ingresos por parte de la familia. Pero en el caso de el migrante que sale, pues tiene derecho a tener ese acompañamiento de su Estado. Imagínense pasar una condición previa interna y después tener que irse. Tiene el Estado que acompañarlo desde el proceso interno hasta afuera, pero afuera es más riesgoso todavía. Entonces, ¿cuál es el perfil del migrante? ¿Quiénes están yendo más? Hay una mezcla de situaciones, porque he tenido acceso a alguna información de OIM, por ejemplo, donde sale que el año pasado había un dato importante del tema de los retornados. Y los departamentos que aparecían con más flujo de retornados, estaba el departamento de La Libertad, San Salvador y Chalatenango. ¿Qué indica eso? Que en ese momento de esa información, de sacar esa información, quienes estaban saliendo más eran de estos departamentos. Cuando históricamente hemos conocido que casi siempre quienes más se van son de la zona oriental del país. Pero me llamó la atención ese dato de estos 3 departamentos que estaban marcando en ese momento más flujo de personas retornadas. Porque hay que prestar atención qué está pasando en esos departamentos.
¿Quiénes se están yendo más? Se están yendo más mujeres, se están yendo más mamás con sus hijos, están viajando más niños solos. Ese es el perfil o la nueva tendencia que puedo decirles con los poquísimos datos que se encuentran, que son más de organismos internacionales o de otros países y no de El Salvador. Con esos datos que uno encuentra, uno puede hacer valoraciones y empezar a identificar situaciones que están propiciando la migración en los territorios determinados. Esos datos, ¿para qué sirven? No es para incriminar y culpar, es para ver qué se hace. Y en el caso nuestro, pues hemos tomado acción en varios momentos de promover iniciativas que van al encuentro justamente de esas realidades que se están dando en un momento determinado. Hace poco en el Parlamento Centroamericano presenté una iniciativa que se aprobó y agradezco el acompañamiento de mis colegas parlamentarios de la región porque la acogieron bien esa iniciativa y la acompañaron y la aprobaron. Y es una que tiene que ver con algo que yo vi en la frontera. El tema de la pandemia sigue latente. Las vulneraciones en el camino son iguales o peores creo yo, que las que vivían en tiempos pasados los migrantes. Las políticas antimigrantes son el verdadero muro con el que se topan. Una buena noticia que ha asomado por ahí hace unos días es que la Corte de Estados Unidos, una Corte de Estados Unidos, tomó la decisión ya de decirle al presidente Biden: usted puede eliminar, presidente, el programa Quédate en México, que es el que ha generado un caos horrible y mucha más vulneración al migrante que tiene que esperar en territorio mexicano una resolución, sobre todo en casos de asilo. Llegan a la frontera, pero Estados Unidos los regresaba bajo ese programa a que se quedaran esperando en México. ¿Y a dónde se quedaban en México? En parques, haciendo una carpa permanente hasta que le llamaba a la autoridad y se podía pasar al otro lado. He conocido casos de gente que hasta un año tiene esperando, 8 meses, 6 meses. La gente se va con una expectativa y pensando que puede resolver. No, todo, pero se ¿verdad? encuentran, ese es el muro, las políticas antimigrantes, los riesgos del camino y la pandemia. Entonces, cuando yo fui a la frontera, me encontré muchos casos de personas que venían con síntomas de gripe, supuestamente, que no traían su mascarilla, que no habían tenido acceso a la vacuna. Entonces eso me hizo a mí promover una iniciativa, porque también me di cuenta que varios países de la región, la gran mayoría, estaban vacunando migrantes, pero en muchos de los casos únicamente a migrantes que presentaran una identificación. Y el grueso de quien migra, de los que migran, el grueso son migrantes irregulares. ¿Qué digo con esto? No tienen un papel. No tienen un papel. Entonces, si el requisito es que presentes tus papeles, nunca los van a vacunar. Entonces, la propuesta y la iniciativa que se aprobó, que presenté, tiene que ver con que independientemente tengas un papel o no, que hable de tu ciudadanía o tu estatus en un país determinado, pueda recibir, tengas acceso al tratamiento preventivo y al tratamiento durante el contagio y a la vacuna principalmente. Pasemos un poco a lo que se está haciendo aquí para ir cerrando. Digamos que hemos visto en 3 años quizás lo más representativo de este gobierno. Chivo Wallet, que era como la gran medida económica para... Porque hablamos del migrante y las condiciones, entonces la gente migra porque no haya cómo resolver aquí cosas. Chivo Wallet. Segundo, el plan control territorial, que en teoría iba a resolver los problemas de la inseguridad, etc. Y básicamente eran como las grandes... Y luego vimos Bitcoin City, y luego vimos un aeropuerto, y luego vimos una cantidad de anuncios que iban a ser como el que iban a transformar el país y que de alguna manera iba a contribuir a ir reduciendo la migración. ¿Cómo has visto el manejo de esas iniciativas como políticas de este gobierno para que mejore la condición de vida de la gente? ¿Ha tenido algún impacto eso? Bueno, se te quedó algo, porque también hemos visto subsidy en las subsidy. Ciudades. Ajá. Con estas tremendas inundaciones que hemos tenido. No veo yo el impacto que haya existido sobre estas iniciativas, porque encuentro gente que, por ejemplo, te dice, incluso esto no lo digo yo, lo han dicho la gente en las entrevistas que les han hecho en los canales de televisión, en los noticieros. Sí. ¿Cómo hace para mitigar el alto costo de la vida ahora y el impacto de la canasta básica en incremento? ¿Cómo menos? Dice la gente. Compro menos. No lo digo yo, lo han dicho, no voy a decir los canales, pero lo han dicho en los noticieros, la gente entrevistada. Como menos, compro menos. Casi te van a decir, ya como salteado. Sí.
¿Por qué? Porque no ha habido un incremento a los salarios, pero sí al costo de vida. Y entonces te quiere tener entretenido con temas de fantasía. Entonces miren la fantasía, miren la magia, miren el arte de las luces, miren todo esto por acá, para que lo que le está chillando el estómago de hambre, usted no tenga su mente conectada a su estómago, sino que en la fantasía y en las luces de colores que le pone el mago por aquí. Eso realmente es, todos es disque planes o acciones mediáticas que han sacado para la población salvadoreña. La verdad es que la gente tiene hambre, la verdad es que la gente está comiendo menos, la verdad es que la gente está migrando, la verdad es que la gente se sigue sintiendo insegura, la verdad es que a la gente se le está rebalsando su casa con lo único, lo poquito que ha logrado hacer durante casi una vida de trabajo para que un invierno se lo lleve. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante esto? La peor fórmula que el presidente puede implementar, y sus seguidores y sus funcionarios, es seguir dividiendo a El Salvador, es seguir sembrando odio, es seguir persiguiendo al adversario. A eso iba. Bueno, ya quedan 2 años, menos de 2 años, digamos, de esta administración. ¿Qué escenario ves y cuál es el papel que debe jugar el FMLN como una fuerza de izquierda y de oposición de cara a esto que viene? Tomando como muchos le han llamado, que ese es como el golpe mortal a todo el proceso, es el rollo este de la reelección, ¿verdad? Sí, definitivamente él ha prendido todas las luces rumbo a la reelección, desde las luces artificiales hasta las luces en el camino, para que uno tenga claro que lo que viene es una reelección, que la Constitución lo prohíbe. Eso está prohibido en la Constitución. Sin embargo, lo están anunciando con cualquier tipo de acción, principalmente con la de silenciar. Te me callás porque a mí me incomoda lo que me decís. Te me callás porque me afecta la posibilidad de reelegirme. Te me callás porque la gente te va a oír y va a tomar conciencia de lo que estás diciendo. Es que no se necesita hacer todo eso para que la gente sienta lo que ya está sintiendo. El hambre ya la están sintiendo, la necesidad ya la están sintiendo. Y es bien contradictorio porque vos ves ahí en las redes están, pues, es que es una cosa que pues sí da un poco hasta risa, ¿va? Pero ve al mismo Nayib Bukele de antes contradiciéndose con el Nayib Bukele de ahora, porque hay unos videos ahí, están en las redes, me imagino que él mismo las ha de ver, o su equipo, ¿va? Donde dice que no se pueden reelegir porque no sé qué, y se echa un rollo hablando exactamente todo lo contrario de lo que hoy están intentando hacer. Entonces sí, que no hay que culpar toda la vida a los funcionarios anteriores. Dice, no, o sea, no es en valedero, realidad una contradicción razón. con él. No, pero tiene razón. Con él mismo. O sea, tiene razón. No puede pasar culpando toda su vida de funcionario a quien estuvo antes. Hoy está él. ¿Qué viene entonces? ¿Qué tiene en el escenario mediano y de largo plazo como FMLN en función de esta ruta que viene? ¿Cuál es un poco el papel que va a jugar, digamos, el FMLN y como partido político, tomando en cuenta las condiciones que se ven en los próximos 2 años? Ser propositivo no pasa de moda. Ser propositivo es algo que caracteriza al FMLN. Señalamos, denunciamos, sí, y lo seguiremos haciendo, sí, ¿por qué no? Pero también proponemos. La Asamblea Legislativa, en donde tenemos una representación menor a la que teníamos, pero propositiva. Se han estado haciendo propuestas reales y concretas que ponen a prueba fundamentalmente varias cosas. Y una es la voluntad política. La voluntad política de quienes tienen la mayoría en la Asamblea para poder al menos discutir esas iniciativas que los que buscan es mejorar las condiciones de vida de segmentos determinados de la población. Y en su caso también a la gran mayoría de la población, como han sido los temas económicos, los temas de municipalismo, que aunque parezca territorialmente delimitado, pero el municipalismo abarca todo el país, hemos promovido acciones en ese sentido y en otros temas. ¿Por qué no discutirlos? Tu madurez, tu voluntad, normal, la voluntad política de ellos se pone a prueba y la madurez política. Eso pero, también. Insisto. ¿Y en función de quién debes de hacerlo? En función de un país. Pero eso es en una condición normal. Y por las luces que se ven, y por las señales que se ven, esa normalidad no va a pasar en el país. Pero esa parte que decís me llama la atención, porque estamos viendo cosas anormales que las están planteando como normales. Y mucha gente, las cosas que deberían ser anormales a la luz del derecho, a la luz de la Constitución, deberían de ser ilegales,
la gente las está viendo como normales. Digo que no son, vamos a ver. Y también el presidente y sus seguidores Sí. han tratado de normalizar muchas cosas que no deben ser vistas como normales. Sí. Debemos seguir diciendo lo que no es normal, debemos seguir señalando lo que es ilegal, debemos seguir mencionando y señalando y exigiendo se respete la Constitución, y cuando se violente también tenemos la obligación de decirlo. Vivimos aquí, es nuestra casa, aquí está nuestra familia, somos autoridades algunos en este país, también tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a decir cómo vemos las cosas en este país, pero sobre todo tenemos obligación para proponer. Y es lo que el FMLN en este contexto ha estado haciendo en la Asamblea Legislativa, en los consejos municipales, con la precariedad de recursos que existen. Hay rebusca de parte de nuestros compañeros a quienes les hago un reconocimiento público, y también desde el Parlamento Centroamericano hemos tratado de estar siendo propositivos para ir buscando transformar realidades. Esto es lo que ha hecho el FMLN. Por eso yo decía, ser propositivo no pasa de moda. Y aunque no sea tendencia, porque la tendencia es ser aplastante, es ser poco propositivo, es no tener creatividad para conectar con las necesidades de la población. Aunque esa sea la tendencia, a nosotros como partido no nos interesa la tendencia, nos interesan los derechos de la gente. Y aunque no parezcan de moda, lo vamos a seguir exigiendo. Y aunque no sean tendencia, lo vamos a seguir haciendo. Tomemos en cuenta que por ejemplo, creo que hoy se cumplen 100 días de régimen de excepción, y por lo que uno mira, ese tema va a seguir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en el camino lo que se puede ver, es posible que haya más persecución, es posible que hayan acoso, procesos legales que se montan, o sea, eso es un poco lo que se puede prever así como va la situación. Entonces, y viendo el comportamiento de la política nacional y el papel que está jugando el FMLN, entonces es un poco jodido decir que la situación va a ser normal, va a haber una condición difícil. En ese sentido es importante decir que él va a querer seguir vendiéndole a la gente que esto es normal, pero no es normal, no es una condición normal, es una situación complicada, es una situación que debe llamarse como es, de aplastamiento a la oposición, de aniquilación por medio de los espacios que se puedan de poder hacia el adversario político, buscar silenciar las voces que incomoden, quien sea. Aquí quien sea está expuesto, es que no crean que solo nosotros, aquí quien sea está expuesto, y en un momento determinado quien sea puede ser útil para distraer las cosas que se están dejando de hacer para atender realidades que le duelen al pueblo salvadoreño, como el hambre, la migración, el tema de las cosechas, bueno, en fin, tantas cosas que son necesidad hoy en día. Para cuando no tienen respuesta ante esto, cualquiera puede servir para distraer la atención de lo que deberían de estar enfocándose y exigiendo los diferentes sectores de la población, a quienes yo entiendo lo que está pasando la población salvadoreña. Yo entiendo que lo que ven los impacta, y algunos creen que si dicen algo son candidatos a cualquier tipo de persecución. Sí. No, es que digan o no digan en este país, así como están las cosas y como se podrían poner, ojalá primero Dios que no, yo esperaría que no, yo desearía que no, y esperaría madurez política, y esperaría un gobierno mucho más propositivo, y esperaría que se trazaran planes y programas que vayan a atender de raíz los problemas de la población. Eso es lo que yo esperaría, lo espero, lo deseo y le pido a Dios que pase. Pero si eso no es así, en este país las cosas se van a ir agudizando, y entonces lo que asoma más o lo más inmediato que tienen es lo que ya te dieron la prueba que pueden hacer en 3 años. Sí. Perseguir, aplastar, buscar callar, buscar ridiculizar, denigrar, difamar, calumniar. Eso es lo que hemos visto en 3 años, y si lo has visto 3 años, entonces ¿qué pensás que puede pasar en el resto de tiempo? Cuando además hay muchísimo interés en una reelección. Y si no parís ideas, y si solo sos eslogan de ideas y no las parís, y si no conectás con la necesidad de la gente porque no la sentís, porque nunca la has vivido, o porque no la entendés, o porque no tenés empatía, estamos bien fregados. Estamos fregados. Y yo esperaría, repito, por amor a El Salvador, porque deseo lo mejor para El Salvador, porque estamos demostrando en ese espacio que participamos como FMLN, que queremos proponer, porque queremos transformar. Yo esperaría que las cosas no sean así. Yo esperaría que mejoraran. Gracias, Karina, por estar en Bracito FM. Espero que te haya gustado la
la plática. En realidad hay muchos temas que uno se queda pendiente de platicar, pero vamos ahí, te estoy viendo, andas por todos lados en el territorio con la gente, con la militancia y con los afiliados y eso. Pues sí, hemos estado con los militantes. Despídete de la gente y un mensaje también para la gente del FMLN. Pues. Sí, yo les agradezco por el espacio, a quienes han estado pendientes también de esta conversación tan amena en este barcito. Me deben el pan dulce, aunque es barcito. Una semita que lleve esta mujer. Sí, me trajeron el café, pero sí, no pan, y yo soy de pan con café, no de café con pan. Ajá. Entonces, les agradezco por el espacio que me han dado y sobre todo decirle a nuestras compañeras y compañeros que seguimos en pie de lucha, que no vamos a claudicar, que la lucha continúa por nuestro pueblo salvadoreño y al pueblo salvadoreño que los estaremos acompañando en todos esos espacios que ustedes lo consideren, y aunque no lo consideren, si nosotros vemos injusticia, nosotros vamos a estar señalando injusticia, y a donde exista una necesidad vamos a tratar también de contrarrestarla con propuestas concretas que puedan contribuir a transformar esa realidad. Ahora bien, a los migrantes, nuestro acompañamiento, nuestro compromiso de seguir estando con ustedes. Nosotros defendemos su causa, los hemos acompañado, y pues en un momento como este tampoco los vamos a dejar de acompañar. En lo que nosotros podamos, ahí vamos a estar con las diferentes iniciativas y también hablando con autoridades de los países en los que tengamos la oportunidad de hacerlo, porque creemos que esa lucha no la pueden dar solos, creemos que deben de darla acompañada de su autoridad. Y en el caso particularmente mío, desde la región, soy parlamentaria de la región, estoy haciendo todos los esfuerzos que estén de mi parte por buscar construir desde la región centroamericana una sola visión de cómo debe ser abordada la migración, desde su origen hasta el final del círculo de la cadena migratoria, porque es así como debe abordarse. Primero, hacer una interrelación entre las autoridades de los países, después hacer una regional y construir una visión abarcadora que no tenga partida a la región, que no tenga un triángulo norte y una parte sur. Centroamérica es una sola, la región centroamericana es una sola, y debemos de trabajar por cohesionar esa visión integradora para beneficio de la región y por ende del Salvador. Gracias por esta oportunidad, y cuídense mucho con el tema de las lluvias. Si están en una zona de riesgo, pues traten de tomar las medidas preventivas para no poner en riesgo la vida. Bien, gracias Karina, a ustedes, gentes, gracias por compartir con nosotros. En la semana vamos a estar viendo contenido sobre esta charla. La verdad es que ha sido una charla buena, te agradezco de verdad, y bueno, quedamos para una próxima. Nos vemos hasta el próximo Barcito FM, bendiciones, cuídense, traten de tener números de emergencia, las unidades, Cruz Roja, todo lo que en este momento, y hay que cuidar lo que tenemos, las cositas que tenemos en la casa para que... pues sí, prepararnos para cualquier situación de emergencia. Abrazos y hasta la próxima.